Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Un coche bomba explotó hoy en una escuela de policías en Bogotá, Colombia, provocando la muerte de al menos 10 personas y cerca de 60 heridos de diversa consideración. La detonación ocurrió en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander. Es una escuela muy tradicional de Colombia, está ubicada en el sur de la capital de ese país. Las autoridades calificaron el hecho como un atentado terrorista. El presunto responsable fue identificado por la Fiscalía como José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó al lugar con una camioneta gris cargada con 80 kilos de pentolita, explosivo, un químico altamente explosivo que ya ha sido usado en otros atentados terroristas. Las autoridades no han confirmado el vínculo potencial de este hombre con alguno de los grupos armados o de narcotráfico que operan en ese país. Esto con los grupos armados se investiga justamente porque recordemos que hace poco se firmó un pacto de paz con la entonces guerrilla de la FARC. Esto ocurrió en 2016. El actual presidente de Colombia, Iván Duque, suspendió su agenda, estaba en gira y volvió a la capital y se reunió con la cúpula militar, con los funcionarios los funcionarios más altos de su gobierno y hacer un informe y emitir órdenes perentorias para investigar este caso. Todos los colombianos, dijo, rechazamos el terrorismo y estamos unidos para enfrentarlo, aseguró Duque. Imágenes que nos traen, claro, insoslayablemente la memoria de los peores años de una Colombia, ¿se acuerda? Violenta, convulsionada, que uno espera que ya haya pasado. Bueno, sus ciudadanos temen o tienen fantasmas, dicho así directamente, de que nuevamente pueda volver la violencia, que ha cobrado la vida de miles de personas durante decenas de años. Y el gobierno celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del emblemático proyecto de ley de migraciones que fue despachado al Senado. Donde no celebraron fue en el Frente Amplio, que evidenció su molestia con el bloque opositor, ya que los votos decisivos para aprobar la iniciativa del gobierno llegaron de la mano de la ADC. Y donde sí hubo un apoyo transversal en la Cámara fue a la ley que protege a las mujeres de la violencia en el pololeo y en el acoso callejero. La iniciativa además busca establecer sanciones agravadas por difundir imágenes privadas y permite que el Ministerio de la Mujer actúe en representación de las víctimas. Conoceremos más detalles del proyecto esta noche. Y en horas de esta tarde, la Compañía de Jesús en Chile informó haber recibido una denuncia en contra del sacerdote Renato Poblete, fallecido en febrero de 2010. La denuncia fue presentada a través de la comisión encargada por Monseñor Chicluna, que persiguen en este caso cómo afectará este golpe o este nuevo golpe a la institución. Todavía se conocen muy pocos detalles de la denuncia. Conversaremos también sobre esto hoy en Vía Pública. Vamos a la pantalla, ¿le parece? Y la pregunta del día es: ¿crees que el acuerdo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados terminará por romperse por la disputa entre los miembros del Frente Amplio y la ADC? Está planteada la pregunta. Pasemos una pausa y volvemos a nuestra Vía Pública. Estamos cerrando el año y hay muchas decisiones o muchas ya votaciones en proyectos de ley que llevan un tiempo tramitándose. Claro, viene una suerte de apuro, se puede decir, o cierre de año, ir amarrando un montón de temas de los cuales hemos conversado durante el año, la última parte de este año. Uno de ellos es esta ley de migración. No es ley aún, pero se aprobó en la Cámara de Diputados, pasa al siguiente trámite. Uno de los diputados que estuvo allí, que conoce más en detalle este tema, es Andrés Longton de Renovación Nacional. Andrés, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Timothy. Esta es una ley que genera, sabemos, muchas polémicas porque es muy, en el buen sentido de la palabra, yo nunca la uso en el mal sentido porque creo que la ideología es sana, muy ideológico, son formas de pensar muy distinto un tema que es de ámbito nacional. Me imagino que, más bien me gustaría saber cuál es la definición de ustedes frente a así lo conceptual, antes de entrar al detalle. ¿Qué es lo que es un migrante? ¿Cuál es la utilidad o el servicio que presta a nuestro país la migración?
O sea, muchos. La migración tiene un aporte desde el punto de vista cultural, social y económico importante. Recordemos que hoy día, y uno de los puntos es la tasa de natalidad, es muy baja en nuestro país y gracias también al aporte de los migrantes va a tener una alza importante con respecto a eso. La productividad, hemos visto la productividad aportan mucho. Absolutamente. Entonces, lo que nosotros, y buscaba este proyecto, era que no ingresaran más migrantes, sino que todo lo contrario, que ingresaran, pero que se garantizaran sus derechos de buena forma, y así también los derechos de los nacionales. Por eso el proyecto tiene una combinación que es muy positiva y lo hace un proyecto tan contundente, que tiene que ver con la mirada de orden, seguridad y migración regular, y también con un enfoque de derechos humanos. Eso es lo que la oposición dice que les falta, que orden y seguridad les sale muy fácil y muy natural a ustedes, pero de derechos humanos les cuesta hablar. Es que no es así, hay una serie de garantías, de principios y derechos y garantías que se establecen en el proyecto, que tienen que ver principalmente con la protección a los menores de edad, que tiene que ver también con el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, la no criminalización de la migración. Hoy día la criminalización no va a ser un delito. Existen una serie de principios que tienden a garantizar los derechos de los migrantes. La integración y la inclusión también están incorporados en el proyecto. Hoy día no es solamente una ley de extranjería, también es una ley de migración. Y eso también implica reconocer una serie de derechos, deberes, pero también obligaciones para los migrantes que no estaban, lamentablemente, reconocidas en una de las legislaciones que era la más antigua de Latinoamérica. 75, ¿no? Del año 75. Y no correspondía a la realidad actual que está viviendo la migración, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Chile se ha convertido en un país receptor de migrantes y eso requería tomar definiciones desde el punto de vista de Estado. Y yo creo que ahí Piñera, el presidente Piñera, tomó el toro por las astas y de un comienzo de marzo se hizo cargo de un tema que no se habían hecho cargo el gobierno anterior. Y más aún, el gobierno anterior instauró una visa por motivos laborales que lamentablemente incrementó la irregularidad en nuestro país. Por lo tanto, el modelo no venía funcionando. La gran parte de los migrantes que entró a nuestro país en los últimos años, 600, 700 mil migrantes, gran parte de ellos lo hizo en situación irregular. Claro, uno de los principios que se ha esforzado es decir, usted entra como turista, sale como turista. Si quiere una visa distinta, pídala en su país. Pero eso se lee también como, bueno, voy a decirlo como en tono irónico, vaya a pedirle a su país, como diciendo a ver si le vamos a dar una visa, porque si usted me avisa antes a qué viene, es muy difícil y vamos de un tema que también es primo hermano, que es la selección, que también está por estos días en discusión. Y el temor es que se empiece de alguna manera a seleccionar inmigrantes si hay un proceso allá en su país de origen, sea cual sea este, tiene que entregarme todos los antecedentes. Partamos de la base que estamos hablando de gente honesta. Pero casi que yo pueda elegir si me sirve o no me sirve. Algo han dicho la oposición que es muy utilitario este proyecto. Es que no es así, es precisamente cumplir requisitos que se establecen para cualquier migrante para entrar al país. Está el principio de no discriminación establecido en el proyecto de ley. Es decir, el sincerar las intenciones para ingresar a un país no puede ser argumento para decir que es discriminatorio. Las visas para ingresar a nuestro país están establecidas en gran parte de las legislaciones del mundo, las legislaciones más modernas del mundo, que no permiten cambiar la calidad migratoria, son los que menos tienen irregularidad. El caso de Suiza, el caso de Canadá, el caso de Nueva Zelanda, que son países receptores de migrantes, y no así el caso de Brasil, que permite cambiar la calidad y tiene más de un 30% de irregularidad. Andrés, ¿qué va a pasar si un inmigrante llega a la embajada de nuestro país, de Chile, en su país, a pedir una visa? Es decir, yo quiero ir a trabajar a Chile. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos en esta nueva ley que se aprobó en la Cámara y qué posibilidades tiene de que Chile le diga que no? Bueno, tú dices que la no discriminación está garantizada. Absolutamente, o sea, no se va a mirar a la nacionalidad para poder ingresar al país. Hoy día la residencia, para optar a la residencia temporal, va a poder establecer una serie de subcategorías migratorias la ley. Y en base a esas subcategorías migratorias, tú vas a poder ingresar al país. Hay ciertas categorías que están garantizadas en la ley que tú vas a poder ingresar si vienes a trabajar, ya sea como un emprendedor o un trabajo bajo subordinación o dependencia. Concreta no la tengo todavía. Si yo llego soy haitiano. Sí. Llego en Puerto Príncipe a la Embajada de Chile y digo, quiero ir a su país a trabajar porque aquí la situación no me da. ¿Qué me va a pasar? Bueno, vas a poder hacerlo, obviamente. ¿Todo el 100%?
¿Qué requisitos tiene que cumplir? Obviamente que va a haber un proceso en que va a pasar por el Servicio Nacional de Migración, va a haber una consulta también por parte del consulado en el país donde uno está solicitando la visa, pero uno va a poder acreditar, bueno, si tienes un contrato de trabajo, si efectivamente... Se va a requerir contrato de trabajo. O sea, si tú tú puedes entrar al país y se incorporó en la Comisión de Hacienda que puedes venir al trabajo al país a buscar por motivos laborales trabajo por determinado espacio de tiempo. Y me preguntan, ¿usted tiene un contrato? No tengo. Quiero ir a buscar suerte porque en mi país me está yendo mal. Porque esa es la realidad. Sí. Me está yendo mal en Haití, me está yendo mal a mí venezolano. Quiero ir a Chile a buscar suerte. ¿Tiene contrato? No, lo que quiero es conseguir un contrato. ¿Qué me va a pasar? Eso tú vas a poder optar a ello porque eso se incorporó en la Comisión de Hacienda. Se incorporó por motivos laborales, o sea, que tú vas a poder ingresar por un determinado espacio de tiempo, obviamente, a buscar algún tipo de trabajo. ¿Cuánto tiempo? La residencia temporal. Tú tienes residencia transitoria, que es la de turista. Tienes la residencia temporal que va a poder ingresar al país incluso por 2 años, prorrogable. Cada año va a ser prorrogable. Para el 100% de las personas que pidan una residencia temporal para venir a buscar trabajo en Chile, le van a dar 2 años. O sea, ¿eso establece la nueva ley? Eso establece la nueva ley, pero obviamente va a tener que sujetarte a ciertos requisitos que establece la ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Vamos a suponer que son honestos. El tipo que ha cometido un delito lo dejamos fuera, obvio, nadie quiere traer a un delincuente, ni un país va a permitir el ingreso de un delincuente, eso Así es. Por descontado. Pero ¿cuáles son esos requisitos? Yo, haitiano, quiero ir a buscar pega. Denme 2 años, que dice su ley, para ir a buscar pega porque quiero mejor suerte para mí y mi familia. ¿Cuáles son los requisitos? O sea, va a tener que acreditar, obviamente, primero, que no tienes antecedentes, que no tienes antecedentes penales. Segundo, obviamente, va a tener que acreditar de qué forma vas a establecerte en Chile, de qué forma vas a costearte tu estadía en el país. Me van a exigir un mínimo de ahorros para llevar y la subsistencia. O sea, lo primero, la subsistencia va a tener que tener cómo subsistir en el país donde va a estar, precisamente para acreditar de alguna forma de que va a poder tener el sustento para poder permanecer de alguna manera a un tiempo razonable en el país. Lo que pasa es que va a haber un registro, y eso es importante, va a haber un registro que va a tener el país de origen, perdón, el país de destino, donde tú vas a poder llevar un control mayor. Pero si tú entras como turista, obviamente ese control se pierde. Ese control es difícil de poder llevarlo a cabo, ya que obviamente el incentivo no es positivo, es absolutamente negativo. Es decir, van a decir, yo puedo entrar como turista al país y efectivamente me puedo quedar. Las personas que entran como turista al país se les niega de plano y en todas circunstancias la posibilidad de conseguir algún tipo de residencia. Se les niega, pero hay ciertas excepcionalidades, como por ejemplo el tema de la reunificación familiar. En el caso que tengan familiares en el país, en Chile en este caso, va a poder optar alguna visa, obviamente, de permanencia transitoria. ¿La puedo tomar aquí en Chile? De permanencia temporal, así es, la puedo tomar en Chile. Soy venezolano, vine de visita, un hermano, un primo, un familiar me ofreció trabajo, estoy en Chile, ¿voy a poder como venezolano en Chile conseguir quedarme ese trabajo que me ofrecen? ¿O tengo que volver? Tienes que volver, a no ser si tú tienes familiares en el país, es decir, tienes familiares en Chile. Por eso. Se va a permitir el tema de la reunificación familiar. Eso va a estar permitido. Obviamente hasta un grado de consanguinidad, pero eso se va a estar permitido. Va a ser una de las excepcionalidades que va a establecer precisamente la ley. Se aprobó esa ley que si un venezolano, puse un caso porque venezolanos, colombianos, haitianos, pero son los que más suenan. Sobre todo venezolanos y haitianos que están pasando por momentos muy complicados en sus países. Viene y un hermano de sangre, le dice, pero quédate acá, aquí te doy una oportunidad. Yo venía como turista, pero te venía a visitar, pero voy a ir a conseguir la residencia. ¿Voy a poder o me van a obligar a salir a Venezuela y conseguir allá esa visa para volver? En el caso que tengas un familiar directo, se va a permitir optar el tema de la reunificación familiar. Eso quedó establecido en la ley y una de las excepcionalidades que establece el proyecto de ley de inmigración y extranjería. ¿Hay diferencia según la nacionalidad o es exactamente igual todos los requisitos y principios para sea cual sea la nacionalidad del aspirante a venir a Chile? A ver, Chile establece que es por regla general las condiciones iguales para todos. En este caso, hay algunos casos excepcionales, como el caso de la visa consular, en el caso de los haitianos, que van a tener ciertos países, como por ejemplo lo que pasa con República Dominicana, lo que pasa con Haití, que la visa consular de turistas se está pidiendo en el país de origen. Eso es... Pero eso es para turistas. Eso es para turistas. Yo dije para pedir residencia, para venir a trabajar. Un haitiano va a tener los mismos requisitos que un francés. Exactamente iguales. No hay ninguna, por lo menos el proyecto que vimos nosotros, que lo tramitamos durante casi 7 meses en la Comisión de Gobierno, no establece ninguna diferencia
entre nacionales de un país u otro. Eso no está en ninguna parte de la ley. Perfecto. ¿Y para turismo, todos los países entran libremente a Chile o hay países que van a requerir visa consular? Por reciprocidad. ¿Qué países van a necesitar esta visa consular? Mira, Chile le pide a más del 50% de los países le pide visa consular, así como también con Chile. Chile también, perdón. Es reciprocidad, ¿no? Chile le pide a 104 países le pide visa consular. Es reciprocidad y eso habla de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Son los mismos 104 países que nos piden visa a los chilenos cuando visitamos sus países? Gran parte sí, no tengo el detalle de los países, pero... Lo que uno busca es tratar de saber si hay algún país con los cuales nosotros estemos tratando de, así lo miren chilenos, mirándolo de arriba hacia abajo, diciéndole, usted me deja entrar a mí, pero yo a los suyos le pido esto, esto y esto. Sí. Yo le pregunto directamente por los haitianos, porque hay muchas denuncias de decir esto es discriminatorio contra los haitianos. Sí, yo digo que no es discriminatorio. El Tribunal Constitucional determinó que no era discriminatorio, era una facultad del presidente de la República, la potestad reglamentaria del presidente de la República, y una de las razones era, mira, más del 50% de los países del mundo le piden visa consular a Haití. De hecho, de Latinoamérica, solamente creo que Ecuador no le pide visa consular a Haití. Hace poco Argentina le empezó a pedir, que era otro de los países que excepcionaba... ¿Qué razón hay para pedirle a los haitianos y no a los checos? Bueno, tiene que ver con el ingreso que tenía nuestro país. Es decir, en este caso, más que la cantidad, las razones por las que venían. Es decir, venían por turismo, pero en definitiva... No, las razones de fondo eran humanitarias. Eran humanitarias, pero tenía que ver porque se produjo un alto número de tráfico de migrantes y trata. Es decir, esto venía también a proteger los derechos de los migrantes que ingresaban a nuestro país vulnerándose sus derechos. Y eso también fue una parte sí, claro, del proyecto. Porque quizás no había un proceso regular y expedito y las personas en su desesperación prefieren optar por hacerlo de manera irregular y correr el riesgo, porque sabemos lo que está viviendo el pueblo haitiano. Pero eso trajo, mire lo que trajo precariedad laboral, trajo hacinamiento, trajo vulneración de sus derechos y garantías a diario. Y eso obviamente que Chile no lo puede permitir, por lo tanto el establecer un orden que tiene que ver con pedir la visa consular tiene que ver también con proteger los derechos de los mismos migrantes que estaban siendo vulnerados. Y respecto a los venezolanos, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Esta ley habla específicamente de algún... ¿Nombra algún país? Ningún país. ¿Esta ley no nombra ningún país? Por lo menos lo que tocó ver a mí durante muchos meses, como te digo, no me tocó ver a ningún país que sea nombrado de forma específica en el proyecto de ley. En la ley de migraciones hay un principio, que es un principio, entiendo que es internacional, universal, que se trata de no devolución. ¿No es así? Sí. ¿De qué se trata? Explíquemelo. Mire, el principio de no devolución es un principio excepcional que está establecido en la ley de refugiados, la 20.430. ¿Qué pasó? Que se trató de incorporar en este proyecto, pero para hacer, te lo voy a decir en buen chileno, para bypassear la ley de refugiados. ¿Quién lo puso? La oposición. La oposición aprobó este principio, obviamente con los votos en contra del oficialismo. ¿Por qué este principio de no devolución no era bueno ponerlo en este proyecto de ley? Porque habla de ningún extranjero puede, si entra a la frontera de un país y dice que por razones políticas, religiosas, etcétera, étnicas, está siendo perseguido en el país de origen, debe dejárselo en su país. Eso está muy bien, pero eso está regulado de carácter excepcional en la ley de refugiados. ¿Y qué pasa si tú lo pones en esta ley al decir ningún extranjero? Quiere decir que haces de la excepcionalidad la generalidad y lo estableces incluso para migrantes que hubieran cometido algún delito, porque la ley de refugiados establece la excepcionalidad en el caso que tú hubieras cometido algún delito grave de no ingresar. ¿Y cómo quedó? Pero esto no lo establece. ¿Cómo quedó? Quedó eliminado el principio de no devolución. No va a haber principio. No va a haber principio de no devolución porque está establecido la ley de refugiados de manera excepcional. Tiene un tratamiento especial, incluso en la Convención de Refugiados. O sea, en la práctica, cualquier persona que llegue a Chile, si dice que es refugiado, se le va a tratar con la ley de refugiados, no el inmigrante. O sea, en la práctica es lo mismo. Cualquier persona, cualquier extranjero que llegue, pise nuestro país y diga que está siendo perseguido por las razones que tú mencionaste, no se le va a devolver. Hay un procedimiento de acreditación de que efectivamente esa persona está siendo perseguida, un procedimiento que dura un tiempo, dura alrededor de 6 meses. Y ese procedimiento está regulado en la ley de refugiados y establece excepcionalidades como, por ejemplo, el haber cometido delitos graves. Pero si tú lo ponías en la ley de migración y extranjería, sin ningún procedimiento, podía incluso un migrante ordinario, cualquiera, entrar y decir, mira, yo estoy siendo perseguido políticamente. ¿Y cómo lo comprueba? No hay un procedimiento establecido. O sea, todo lo que cambia es el acto probatorio que hay que hacer, o los trámites probatorios. El acto probatorio y también la regularidad con la que tú entras. Un migrante, estaba establecido, hablaba de ningún extranjero. ¿Cómo la regularidad? ¿La cantidad de un mismo país? Si entra un migrante a nuestro país, entra de forma regular.
y dice estoy siendo perseguido políticamente por razones religiosas, obviamente que hay un proceso de acreditación y entre eso está que no haya cometido un delito grave. Esa es una causal de exclusión. Eso no lo establecía el principio de no devolución. ¿Quién determina si los argumentos, las pruebas que yo doy? Yo vengo, digo que soy un extranjero, que estoy perseguido en mi país. Chile va durante 6 meses va a investigar, ¿no es cierto? Sí, va a investigar. ¿Quién es árbitro en esa investigación? De que los antecedentes que yo entregué son, porque esto no es blanco y negro, sino que el ser perseguido o no perseguido puede ser interpretable en algunos momentos, en algunos puntos. ¿Quién va a determinar si efectivamente dice la verdad? Se van a reunir las pruebas, me imagino, por la frontera, por la policía, por la PDI, en definitiva. ¿Y quién determina si sí o si no? ¿Qué dice la ley? O sea, determina al final interior. O sea, el Estado determina a través de un procedimiento reglado, efectivamente, si se cumplen las condiciones. ¿No hay miedo que se cometan arbitrariedades en ese punto con algunas personas, con algunas nacionalidades en particular? Mira, hoy día la mayor cantidad de gente que ingresa a los países, y en particular a Chile, está ingresando en carácter de refugiado. ¿Qué hacen otros países del mundo, como Europa, por ejemplo? Porque hoy día tú puedes venir de Perú, de Bolivia, incluso, y si tú eres perseguido en tu país de origen, igualmente puedes entrar por otro país que está en tu frontera. Lo que hace Europa es decir, mira, tú al país que ingresa, ahí tienes que empezar el refugio. Porque no está siendo perseguido por el país de origen, sino que está siendo perseguido por el país de origen, no el que viene de la frontera. Y eso genera un mayor control. Esta ley no establecía ningún tipo de procedimiento, ninguna causal de exclusión. Por eso fue rechazado. Andrés Longton, diputado RN, muchas gracias por estar aquí. Esta ley que fue aprobada con bastantes roces, que vamos a hablar en el siguiente bloque sobre esos roces en el bloque opositor, pasa ahora al Senado de la República. Gracias, Andrés. Muy buenas noches. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. ¿Crees que el acuerdo de gobernabilidad de la Cámara de Diputados, justamente a eso hacía mención recién, terminará por romperse por la disputa entre miembros del Frente Amplio y la ADC? Hasta ahora el 72% cree que sí, el 28% lo contrario. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. RD ha estado en la noticia por varios temas, porque tiene elecciones internas, pero de eso hoy no vamos a hablar, porque el Frente Amplio está en una discusión muy profunda, si se quiere, para algunos dicen que puede ser terminal, con la Democracia Cristiana y con algunos partidos de la oposición. Pero esta noche nos acompaña Natalia Castillo, que es diputada de RD, porque vamos a partir hablando por otro tema, que es la aprobación de esta ley que protege a las mujeres de violencia en el pololeo, del acoso callejero, de la transmisión o la divulgación de imágenes privadas. Natalia, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Partamos por esta ley que es tan importante en el marco de la protección de la mujer que es violentada, que es abusada. Sí, bueno, esta es una ley que ha tenido un apoyo transversal, una alianza estratégica de mujeres de distintos sectores. Es una ley impulsada por la ministra Pascual, del gobierno de Michelle Bachelet, y es recogida también por la ministra Pla, quien es finalmente la que le da urgencia para que esto se tramite. Esta ley tiene básicamente 3 grandes ámbitos. Primero, establece una ley marco, estableciendo distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Comúnmente la violencia hacia la mujer se entendía solo en el ámbito intrafamiliar. Esta ley lo extiende a otros ámbitos como al ámbito laboral, a la violencia económica, a la violencia simbólica, y dentro de la violencia económica se aprueba una indicación de la cual yo soy autora y en conjunto con otros diputados y diputadas de la oposición, que es que el no pago de las pensiones de alimentos se entiende como violencia económica, como uno de los mecanismos más usados también por el machismo para presionar a las mujeres a no poder terminar relaciones que pueden ser tóxicas. Ese es un ámbito. El otro ámbito es el ámbito que crea algunas figuras penales relacionadas con situaciones de acoso callejero, de difusión de imágenes, y eso se le asocia una pena de multa. Y lo otro que tiene que ver con el tema previsional, hoy día se daba la paradoja que una persona, por ejemplo, condenada por femicidio, podría cobrar una pensión de cónyuge sobreviviente. Eso se elimina también en esta ley. Está el caso del pololeo, que es una suerte de relación bien informal, porque no es familiar. Claro. No es formalmente familiar, pero hay una relación emocional, de intimidad, casi familiar, no es un término muy jurídico, pero entonces donde se puede dar un espacio de violencia, y creo que los índices lo indican, además que se produce mucha violencia en el pololeo, en la relación
juvenil, se puede decir, amorosa. Sí. ¿Qué es lo que dice esta ley al respecto? Sí, de hecho, el pololeo es una de las principales fuentes como donde se incuban prácticas que posteriormente pueden decantar en situaciones de mucho mayor violencia o incluso con la muerte de mujeres. ¿Por qué es distinto a una violencia que ocurra de manera espontánea en la calle, con alguien que no has visto nunca ni vas a ver nunca? Con quien se tiene una relación afectiva. Claro, porque ahí se va tejiendo una cosa que tiene mucho más dificultad, además de deshacer esa relación violenta. Por eso que es interesante lo que tú me estás explicando. Claro, y bueno, toma la figura del pololeo también como una forma de violencia intrafamiliar por esta relación de confianza que se produce entre las personas que están en esta relación de pololeo, y además incorpora la figura del pololeo como parte de la protección del delito de femicidio. O sea, hoy día, con esta ley, una persona que comete un crimen hacia una mujer en una relación de pololeo, digamos que es una relación afectiva sin convivencia, podría estar castigado con esta figura del femicidio. Esto también se complementa con leyes que se han aprobado como la ley Gabriela, que en el segundo trámite nosotros esperamos que se fusionen y que sean tramitadas todas conjuntamente. Natalia, ¿y no cualquier crimen contra una mujer es femicidio? Lo que pasa es que en la ley Gabriela se incorpora cuando es el crimen cometido hacia una mujer por motivo de su género, será considerado como femicidio. Pero en esto también a propósito de la ley de violencia, que se denomina la ley de violencia, se incorpora también que la relación entre pololos, digamos, va a ser susceptible de ser castigada mediante el femicidio. Son complementarias, ¿no? Toda esta ley se comprende en el trabajo que se ha hecho, ya sea de cambio social, de comprensión social hacia la protección de las mujeres. Pero ¿cuántas de todas estas leyes que tú me has mencionado tienen efecto también para hombres? Porque muchas de estos mismos casos, probablemente en la estadística es menor, pero se puede dar, y me refiero, por ejemplo, a la divulgación de imágenes privadas. Puede perfectamente darse que una mujer divulgue la de un hombre. Puede que en el pololeo la violencia sea de una mujer contra un hombre. Mucho menos, probablemente. Te aseguro que es mucho menos. Pero esta ley, ¿hace mención a estos casos? Sí, lo que pasa es que esta es una ley por el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. El nombre es medio largo, pero ya me lo aprendí. Por eso pregunto si es que tiene un apéndice. Sí, es que sin embargo, cuando hablamos de las modificaciones de los tipos penales, esto también evidentemente son de carácter general y también pueden ser aplicados para hombres, pero los datos indican y las estadísticas señalan que son las mujeres las principales víctimas. Por eso la motivación, lo que mueve a todo este cambio legal y cultural es la violencia contra las mujeres. Exacto. Pero puede ser socialmente útil también para evitar casos. Podría ser sociablemente útil en aquellos casos que se incurriría en la conducta típica que describen los delitos. Y en ese caso también, como es de carácter general, podría también aplicarse en relación a los hombres. En la tipificación del delito no se menciona necesariamente un género, sino que es la tipificación general de un delito. Exactamente, cambia un tipo penal. Por ejemplo, la divulgación de imágenes. Claro. Y también en las figuras de acoso callejero, que son obtener imágenes sin consentimiento, por ejemplo, ejercer actos de connotación sexual que no necesariamente impliquen el contacto con una víctima, también podrían aplicarse en un caso contrario. Lo que pasa es que la realidad, esos casos son más excepcionales porque son principalmente las mujeres las que sufrimos ese tipo de ataques en la calle. No, y sobre todo, históricamente ha sido la menos defendida. Sí, y eso es súper importante lo que señalas tú, Matías, porque dentro de este trámite se produjo una discusión importante en cuanto a definir la violencia hacia la mujer. Y nosotros como oposición presentamos reparos ante una indicación que presenta el Ejecutivo a última hora para intentar quitarle la connotación histórica de la violencia hacia la mujer. Afortunadamente eso fue rechazado y quedó la definición en que se reconoce que la violencia hacia la mujer es producto de una cultura que ha sido reproducida históricamente y que ha permitido que la violencia se enquiste en nuestra sociedad con las consecuencias que hoy día tenemos. O sea, hay gente que no estima que esto es un problema atávico nuestro, cultural, tradicional. Sí, de hecho, la indicación del que presentó el gobierno a través del diputado Sangüesa fue defendida incluso por algunos miembros sobre todo de gobierno, en el sentido que no era necesario hacer este como análisis histórico en relación a cómo se produce la violencia hacia la mujer, que es el resultado de una sociedad que desde su origen hasta estos tiempos ha sistematizado la violencia hacia las mujeres en sus diversas formas.
Natalia, podemos cambiarnos al otro tema que habíamos planteado y tiene que ver con esta relación que está muy tormentosa entre la democracia cristiana y el Frente Amplio. RD es uno de los partidos del Frente Amplio. ¿Esto es el fin de un convenio, de un trato, de una asociación administrativa que hicieron con la democracia cristiana para elegir presidente de la Cámara? ¿Este es el fin de una relación o este es una pequeña temporal? A ver, nosotros hicimos un pacto de administración de oposición. Y ahí yo creo que ya se marca una línea que si bien no es programática, sí tiene un carácter importante en cuáles son aquellos partidos que somos oposición, que nos sentimos parte de la oposición y aquellos que no. Por eso no hicimos un pacto de administración con Evópoli en circunstancias que podemos compartir algunas agendas, como por ejemplo la del matrimonio igualitario o la de la eutanasia en general, pero no los hicimos con ello porque no son oposición. En ese contexto nosotros armamos este pacto de administración en conjunto con la democracia cristiana y otras fuerzas de la ex nueva mayoría. Pero ha pasado sistemáticamente, y de hecho nosotros hace unas semanas ya elaboramos una minuta donde hicimos un recuento que, dicho sea de paso, esa minuta no tenía como función directamente relacionarlo con la democracia cristiana, sino que cómo habían sido los proyectos del gobierno ingresados en este periodo durante este año y cómo había sido el comportamiento de los votos. 27 proyectos, todos votados, según ustedes, por la democracia cristiana, sí, pero no por todos los demócratas cristianos. Es que ahí se produce algo que es súper interesante, porque se produce una ficción de que la oposición es una mayoría. ¿Por qué? Se llevan, por ejemplo, proyectos a las comisiones. En las comisiones se logran acuerdos importantes, incluso concurriendo diputados y diputadas de la democracia cristiana o del Partido Radical. Sin embargo, luego en la sala, orgánicamente, las bancadas tanto de la democracia cristiana como la bancada del Partido Radical no son capaces de sostener los acuerdos que llegan en las comisiones. Entonces, los proyectos se terminaron revirtiendo en su inmensa mayoría en la sala. Entonces, ¿están obligados a votar? Pepe Out decía esto, algo así como, estamos obligados a votar como a ustedes les gusta, y si no, veto, dijo Matías Bocar. No es que estén obligados. Sin embargo, nosotros cuando tomamos acuerdos de oposición en las comisiones, entendemos que esos acuerdos van a contar con el respaldo de los demás miembros de los partidos de las bancadas en la sala, porque hoy día los equilibrios son muy precarios. O sea, son 4 o 5 votos, entonces basta con que la derecha pirquinee 2 o 3 votos por aquí y los proyectos se dan vuelta por completo. Y todo aquel trabajo que se llevó en comisiones en conjunto con la oposición, al final queda en el tacho de la basura. O sea, ser oposición significa votar en contra del proyecto del gobierno. No necesariamente. Pero tú sino que pirquinear se consigue convencer con alguna indicación o negociar. Mira, te voy a poner un ejemplo. A propósito del proyecto que incorpora el gobierno en relación al Ministerio de las Familias. Primero, había un acuerdo en que fuera, o sea, el gobierno lo presenta como la familia. En la Comisión de Desarrollo Social se le hacen diversas modificaciones, entre ellos cambiar el título, entre ellos también ampliar el concepto de familia. Y eso fue un acuerdo que se llega en la comisión, incluso concurriendo el Ejecutivo. Luego eso pasa a la sala. El proyecto se aprueba en general porque hay un acuerdo de que se le hicieron ciertas modificaciones, se aprueba en general y luego al momento de votar artículo por artículo, con este pirquineo que te decía yo, finalmente el proyecto vuelve a foja cero y termina exactamente como lo presenta el gobierno. Entonces, finalmente, esto se resulta en que el proyecto termina aprobado en general con votos del Frente Amplio, con votos de la oposición y habiendo no respetado los acuerdos que se realizan en las comisiones. Entonces, ¿la democracia cristiana ha engañado al Frente Amplio? Yo creo que no se trata aquí de una cosa emocional. Porque dice que no engaño no es emocional, es un hecho empírico. Yo creo que más evidente. que... O sea, en las comisiones votan A y llegado el momento votan B. Es que... Eso has dicho, eso es engaño. Lo que pasa es que yo creo que la bancada en general, como grupo, como cuerpo, no es capaz de respaldar siempre los acuerdos a los que llegan sus diputados, sus diputadas en las comisiones, porque tienen una libertad de acción que votan en conciencia y que no sostienen los acuerdos con los que se llegan con otros grupos. ¿Esa libertad de conciencia de un parlamentario no es una virtud? Me refiero para la derecha, para la izquierda. Por supuesto, pero cuando se están tramitando en el contexto de que nosotros somos oposición y se están tramitando proyectos que no son de la oposición, que son del gobierno, y que para que esos proyectos del gobierno pasen se deben cumplir ciertas condiciones, entonces mejor sinceremos el debate y digamos que en realidad
en realidad aquí no hay una mayoría opositora, sino que es una mayoría virtual, o sea, de lo que es hoy día. Yo no sé si... a mí no me gusta ponerlo en esos términos. Yo simplemente creo que no son capaces institucionalmente de sostener a los acuerdos que llegan en las distintas comisiones. Natalia, porque nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a un acuerdo, después lo conversamos en la bancada y ese acuerdo se sostiene. Cuando hemos no hay libertad para votar distinto. No es que no haya libertad, pero nosotros trabajamos los proyectos mientras estamos en las comisiones para luego tratar de llegar a la sala lo más alineados posible. Si se producen diferencias, que van a haber, a veces hay diferencia yo soy en el trabajo de los proyectos. Diputada del Frente Amplio, tú no participas de una comisión que no participe. Salud, por ejemplo. ¿Puede ser? Salud. En la comisión, tus colegas de Frente Amplio llegaron a cierto acuerdo. Llega a la sala y resulta que a ti no te gusta el acuerdo que llegaron tus compañeros. ¿Puedes votar en conciencia o tienes que votar lo que acordaron tus compañeros? Hay una distinción porque cuando lo planteas así, lo planteas muy general. Pero yo me estoy refiriendo estrictamente a aquellas agendas que para la oposición, en su inmensa mayoría, son importantes. ¿Quién define esas? Por ejemplo, ¿cuáles son? Se conversa en las comisiones, por ejemplo, a propósito de lo que fue con las negociaciones en la ley de presupuesto. Algunas negociaciones importantes se cayeron también por esto. ¿Quién determina cuáles son importantes? Lo determinamos de acuerdo a quienes están liderando distintas agendas. Las que son importantes, no hay libertad para el votante. No se trata de que no haya o no haya libertad, si esto no es un tema de libertades, sino que cuando se llegan ciertos acuerdos políticos de oposición, lo razonable es que esos acuerdos se puedan mantener. Entonces es complejo, porque por ejemplo ahora vienen discusiones muy importantes que para nosotros como oposición marcan una línea roja entre lo que es ser de oposición y lo que no. Por ejemplo, ¿quién define esa línea roja? Para la DC la línea roja es distinta que para ustedes. Es que nosotros nos hemos dado cuenta que justamente ahí hay un problema, porque por ejemplo para nosotros es una línea roja aprobar una contrarreforma tributaria que venga a retroceder en lo que se hizo en el gobierno anterior. También es una línea roja, por ejemplo, lo que se quiere hacer con admisión, la mal llamada admisión justa en cuanto a la ley de inclusión. También es una línea roja, por ejemplo, seguir retrocediendo en el tema de las pensiones. O sea, eso téngase presente. Sobre esos temas, el que se salga del redil le cae. Nosotros no sabemos cómo va a terminar esta conversación. Nosotros tenemos una decisión que a nosotros nos parece que si vamos a tener un acuerdo de oposición, para eso es fundamental tener una postura clara en cuáles van a ser esos proyectos que vamos a hacer oposición real al gobierno. Natalia, ¿no debieron haber definido esos proyectos que tienen línea roja con la Democracia Cristiana y el Partido Radical antes de firmar este acuerdo? Lo que pasa es que se entendía que al firmar un pacto firmar en términos entiendo que teóricos. entiendo que está firmado físicamente en documentos. Sí, es un pacto que, de todas formas, es un pacto que se debe renovar año a año. Nosotros llevamos un año en el Congreso. Los pactos son siempre evaluables. Hoy día estamos en este proceso de evaluación. La política no es estática, la política es constantemente dinámica. Y nuestra evaluación durante este año es que este pacto de administración de oposición en realidad genera una ficción a la ciudadanía en que la oposición es una mayoría, cuando en realidad algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana y el Partido Radical han sido funcionales a los intereses del gobierno. ¿Qué le van a decir ustedes a sus votantes del Frente Amplio si es que en la Cámara de Diputados en marzo próximo, por no asistir ustedes a este acuerdo con la DC, termina alguien de la derecha, del gobierno, un diputado de gobierno, dirigiendo la Cámara de Diputados? Bueno, yo no sé cómo va a decantar en relación a la presidencia propiamente tal. Eso puede tener distintas variantes. Ahora, estamos en una democracia donde aquí valen las mayorías y si la oposición no tiene una mayoría suficiente como para poder presidir la Cámara, ese debate se debe sincerar. No es que se prefiera, sino que nosotros tampoco podemos mantener una especie de matrimonio por conveniencia y en el fondo diciéndole a la ciudadanía que la oposición es mayoría, cuando en los hechos no somos mayoría. Parece que fue un matrimonio sin mucho consentimiento ni con mucha información de las partes, por lo que veo. Lo último, que me quedó dando vuelta, algo de los proyectos que son de gobierno o son de la oposición.
¿No deberíamos mejor hablar de cuáles proyectos de ley son buenos y son malos? Lo que pasa es que cuando uno presenta, cuando hay un gobierno, hay ciertas inspiraciones que son completamente distintas a las que uno promovería cuando es como gobierno. Además. Y es legítimo, pero estamos en una sociedad democrática donde esos proyectos se deben discutir. Entonces, a nosotros nos parece... En su mérito, no el origen de un gobierno de derecha o de izquierda. Por supuesto, pero sí debemos reconocer que hay ciertas materias que el gobierno ha presentado y que para nosotros son retrocesos. Retrocesos en los derechos de las mujeres, retrocesos en los derechos de las libertades de las personas, retrocesos también en relación a los derechos de la salud, de la educación, como lo que se ha intentado hacer durante este año. Natalia Castillo, diputada de RD, ¿tiene candidata ya? Sí, tengo candidata. ¿Cuál es su candidata? Mi candidata es Javiera Parada. Unidas para Crear. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche, Natalia. Muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Por esta tarde se supo de una denuncia en contra del sacerdote Renato Poblete. El sacerdote Renato Poblete jesuita, era jesuita porque falleció en 2010. Sabemos la enorme trascendencia que tuvo en vida este sacerdote por la presencia que tenía. Era capellán del Hogar de Cristo, en fin, fue mediador en acciones políticas, le tocó hacer, es decir, además fue premiado por el Premio Bicentenario por la presidenta Bachelet, tenía cercanía con el presidente Piñera. Es una persona de una alta figuración, por lo tanto el impacto es grande. Cualquier acusación es grave y hay que investigarla, pero cuando son personas de mayor connotación pública, naturalmente el impacto es mayor. No la gravedad, sino el impacto social que pueda tener. Nos acompaña esta noche Claudia Leal, académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Claudia, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Matías. A ver, ¿qué tiene de distinto una acusación cuando es en contra de un sacerdote que tiene esta connotación que todos le conocemos, que todos lo sabemos? Para nadie de cierta edad hacia arriba le es indiferente este nombre. No es el primer caso en que nos enfrentamos a una denuncia acerca de un sacerdote muy carismático, muy significativo, representativo de algún tipo de espiritualidad cristiana, católica, ¿no? No es la primera vez. Pienso que lentamente estamos madurando esta situación, ¿no?, de tener a ciertas figuras muy carismáticas, muy importantes en ciertos temas y que paralelamente también, desafortunadamente, fueron parte de esta cultura de abuso y de encubrimiento que ha diagnosticado el Papa Francisco, ¿no? Y a algunos les cuesta mucho asumir ese diagnóstico, sin embargo, a mí me parece que es el diagnóstico correcto. ¿El diagnóstico correcto en qué sentido? ¿En que hay que investigar? ¿En que hay que llegar hasta el final? El diagnóstico correcto en el sentido de que no estamos hablando aquí de un problema de casos puntuales que una vez solucionado resolvimos el problema. Otro caso que es otro elemento interesante, que no solo es un sacerdote más bien anónimo, por así decirlo, sino que tiene una alta figuración y tampoco es una orden religiosa que no tenga que sea menor o nueva, es de mucha raíz en nuestro país, de mucho peso social en nuestro país hasta el día de hoy, en muchos ámbitos. Entonces, ¿qué importancia le asignas tú a que sea de la Compañía de Jesús este sacerdote? A ver, es un terremoto en la compañía es una institución muy importante en la historia de Chile, sin duda, pero esto solo puede venir a confirmar lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Al interior de la Iglesia Católica no hay ninguna institución, ni espiritualidad, ni posición que sea inmune a los efectos de esta cultura del abuso. Y este es el momento de escuchar a las víctimas. No hemos terminado de escuchar a las víctimas. Yo puedo comprender que a veces la gente tenga ansiedad por dar vuelta a la página. Hay mucha gente que dice, bueno, ya que se nombren nuevos obispos y ya. Pero todavía no hemos escuchado a las víctimas en su totalidad y en su cabalidad. En este caso puntual, la Compañía de Jesús dice que ha abierto un proceso de escucha y de investigación y que está llano y eso. ¿Tú ves en este caso alguna intención distinta a eso? A ver, mira, desde luego es significativo que la iniciativa en este caso venga de la compañía y no sea, como ha sido
digamos, el tópico, un medio de comunicación el que nos abre los ojos de frente a un caso. O sea, el rol de los medios de comunicación en esta crisis ha sido fundamental porque han sido ellos los que han obligado, en cierto sentido, a la Iglesia institucional a aceptar la gravedad de la situación. Y en este caso, tú como profesora de teología y conocedora de este ambiente, ¿tú ves que lo que ha hecho la Compañía de Jesús hoy día, uno puede leer ahí un paso hacia adelante, un avance en maduración de lo que significa esto? Desde luego que sí. Es un paso adelante para crear un nuevo modus operandi. Durante siglos, no, durante décadas al menos, para decirlo con seguridad, ¿no? La manera de gestionar los abusos de poder, de conciencia y sexuales fue trasladar a la gente, hacer puntos ciegos de la situación y en el fondo poner la dignidad y el estatus de la institución por encima de la víctima. Lo que tenemos que hacer ¿En este caso ocurrió, a tu juicio, el estatus y la dignidad de la institución por sobre la víctima, en este caso que estamos viendo hoy, o no? Es muy temprano para decirlo. Pero hasta hoy, lo que tenemos hasta hoy. No lo sé, porque en el fondo tenemos que atender a los resultados de la investigación que nos debería explicar cómo en ese momento se gestionó la información. ¿Quiénes tuvieron acceso a la información y cómo se gestionó? Son esos los datos que nos permiten decir efectivamente se mantuvo esa dinámica de proteger a la institución por encima de la víctima. Casos que son llamativos en este caso, por ejemplo, que el acusado esté muerto, ¿genera alguna situación especial? Mira, es muy importante ese detalle que tú mencionas, porque hay mucha gente que podría decir, a ver, pero ¿tiene sentido denunciar, investigar, remover el sufrimiento de personas que también, en este caso, ni siquiera tienen derecho a defenderse, ¿no? Mira, es muy importante en este caso, ¿no?, en el derecho penal y en la ética también, el objetivo social de llegar a una cierta verdad. Ya. Más allá de que esté muerta esta persona, es la verdad lo que impera. Es la verdad lo que nos importa también como sociedad en dos sentidos al menos. El primero es transmitirle a las víctimas un mensaje muy claro que recién estamos, digamos, transmitiendo claramente, que es, te vamos a creer. ¿No? Te vamos a creer. Finalmente, te vamos a creer sin cuestionar tu relato a priori, en virtud de ciertas características personales tuyas, ¿no? Te vamos a creer. Y tu relato será puesto a disposición de una comunidad moral para que en el futuro no pase esto de nuevo. Solo escuchando a las víctimas profundamente vamos a poder garantizar en una medida que nos satisfaga que a los niños en 10 años más, a los jóvenes y a las mujeres no les va a seguir pasando esto de esta misma manera. Eso es un elemento. O sea, claro. El acusado muerto y ahí está la explicación. Otra pregunta que me interesa saber, la opinión más experta. ¿Importa en esta acusación en que la persona que se declara acusada, víctima en este caso, sea mujer y que el acusador un hombre? Es decir, que la potencial relación de abusos, es que se demuestra, sea de heterosexual? ¿Hay una diferencia o es lo mismo para ti? Y otra, 2 en 1, si es mayor de edad, si es que importa. La pregunta es importante porque nosotros en una primera etapa de este proceso que estamos viviendo escuchamos a un sector muy específico y muy focalizado de víctimas, que fueron varones, básicamente de un estrato socioeconómico preciso, personas que tenían ciertas habilidades y medios, ¿no?, para desplegar una auténtica batalla de 10 años hasta ser escuchados. Nos referimos a Hamilton, exactamente, Hamilton, ¿no? Cruz y Murillo. Gracias a ellos pusimos el foco, yo diría, en los niños y en los menores de edad, varones, pero hay ciertos grupos más invisibles o invisibilizados en nuestra sociedad que todavía no han sido escuchados, como las mujeres, como los pobres, como la gente de provincia, podríamos pensar, ¿no? Incluso yo te diría que hay un segmento muy importante que todavía no hemos escuchado y llegará el momento, que son los sacerdotes. O sea, ¿sacerdotes abusados por otros sacerdotes? Quizá, probablemente. ¿A eso te refieres que...? Sí, desde luego que sí. Sacerdotes que han sido víctimas de abuso de poder y de conciencia y que a lo mejor viven una cierta ambigüedad porque efectivamente pueden tener la sensación de que ellos mismos han sido víctimas y victimarios. Ese relato va a ser muy importante y llegará en su minuto. Esta es una mujer, los antecedentes que conocemos, 50 años,
ocurrió cuando tenía 20, aproximadamente 19, 20, o sea, hacemos una pila de años, hace 30. Generalmente los procesos tardan en que las víctimas se atrevan a hablar. Uno dice, ¿por qué ahora? Y la respuesta clásica que hacen los expertos es porque esto no es de un día para otro afrontarlo. Pero la pregunta es que esta mujer, ¿tú conoces más? Porque te mueves en un ambiente de, me imagino, de otro sacerdote en la escuela de teología, ¿no es cierto? ¿Tú conocías de esta denuncia? Yo no conocía de esta denuncia en las últimas semanas. ¿Supiste por la declaración de esta tarde, las 6 de la tarde? Mira, los antecedentes que aparecen en esta denuncia vienen del informe Chicluna, ¿correcto? No sé qué porcentaje nosotros conocemos de ese informe, pero son 2.300 páginas. Yo de ninguna manera, digamos, podría afirmar aquí que conocemos la mitad. Yo creo que conocemos menos de la mitad y que todavía nos falta por conocer todo el resto. ¿Conoces a esta víctima? En ese contexto, yo creo que sí hay relatos que circulaban y que hacían presumir que podía venir esta denuncia. Pero no eran relatos ni ciertos ni cercanos para mí. Tampoco me consta a mí que la víctima a la cual se alude en este comunicado sea la misma o las mismas que de los que se ha hablado en otros ambientes. Pero tú sabías, aunque sea de manera indirecta, de este relato. Lo habías escuchado, aunque sea de manera, insisto, indirecta y no de manera fehaciente. Lo habías escuchado. No sé si era este relato. Ya. Yo no puedo asegurar que sea este relato. Si es este relato, ¿tú conoces a la víctima? No sé, porque no conozco los detalles. No lo sé. Lo que sí puedo decir, y esto es probablemente el gran fracaso de la institución católica en términos morales, ¿no? Es que cada vez que estalló un caso en la prensa, alguien a mi alrededor hizo un comentario del tipo, bueno, esto se sabía. ¿Te das cuenta? Cada vez que en la prensa explotó un relato, a mi alrededor, en los círculos eclesiales, hubo alguna persona que comentó, bueno, pero después de todo, esto ya... ¿Me dejas hacer una pregunta? Claro. En el caso de Renato Poblete, ¿esto se sabía, como acabas de decir tú? Yo creo que había personas que sí sabían. ¿Qué antecedentes tiene? Porque la verdad es que muchos nos sorprendimos. Muchos al cielo nos sorprendimos, y mucho, por lo que simbolizaba este sacerdote y su obra social. Pero tú dices que ¿sabes de personas que tenían antecedentes de comportamientos de este tipo del sacerdote? Mira, lo que pasa es que cuando hablamos de una cultura de encubrimiento, estamos hablando, por una parte, de una cultura donde el abuso respecto de ciertos grupos de personas era invisibilizado y no era creíble de frente a la comunidad cuando era denunciado. Hace 30 años atrás, si yo te hubiera dicho, Matías, me pegaron un agarrón en el metro, probablemente la reacción hubiera sido, ya, Claudia, no le pongas color, nos reímos juntos, ¿me entiendes? Y bueno, yo me quedo calladita y sigo haciendo mi vida. Hoy día, una muchacha, una estudiante de la universidad, que sufre un abuso, no un abuso sexual, sino que un acoso callejero, una palabra, reacciona de una manera radicalmente distinta. Y hay un cuerpo legal que está avanzando en defender y proteger a la mujer, además. Yo he dicho sistemáticamente que nadie que haya sido parte de la Iglesia Católica durante los últimos 40 años puede eximirse de responsabilidad. Yo no he sido ni víctima ni testigo de abuso sexual, pero con mucha responsabilidad te puedo decir que probablemente hace 20 años atrás, yo no tenía las herramientas para reaccionar adecuadamente cuando me enteraba de una doble vida, por ejemplo, o cuando percibía un cierto abuso por parte de figuras carismáticas muy importantes. Yo no tenía las herramientas. ¿Quién las tenía? Y muchas de nuestras... Exactamente. ¿Quién las tenía para oponerse a sacerdotes que están súper cuestionados como Caradima, Prej, en fin, si me van nombres probablemente, pero así que eran súper... Piensa tú además que durante muchos años fuimos una sociedad completamente vulnerable. Vivíamos en un estado de miedo, de amenaza, donde el bien amenazado más cotidianamente era la vida, ¿no?
Entonces, las circunstancias han cambiado mucho. Hoy día, finalmente, como sociedad, estamos habilitando a esos grupos invisibles, mujeres, niños, indígenas, y les estamos transmitiendo, ¿no? Y en buena parte, gracias a los medios de comunicación, un mensaje súper clave, que es, les creemos, les vamos a creer. Como puerta de entrada para una investigación y hacer justicia si es necesario. Por esa razón, en este momento no tiene sentido una defensa corporativa. Es el momento de escuchar hasta el final. Estamos viviendo un proceso al cual le quedan, por lo bajo, 4 años. 4 años. Y es muy importante que la Iglesia sea capaz de comprometerse con ciertas iniciativas, como indemnizaciones económicas, por ejemplo, porque las medidas reparativas no pueden ser puramente simbólicas, ¿no? Ya además todas las peticiones de perdón son interpretadas como estrategias comunicacionales, y por otra parte las comisiones de verdad y reparación, respecto de las cuales hay una reflexión importante que hacer, porque como sociedad no hay ninguna institución que no tenga tejado de vidrio. Uno, ¿cómo le podría pedir al Estado, por ejemplo, que mandate al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que lidere una comisión de justicia y verdad cuando estamos con el tema del Sename, ¿no? Claudia, el temazo que se abre. Claudia Leal, académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ti. Estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Ya estamos de vuelta y vamos a revisar el resultado de la pregunta a la cual los invitamos a participar hoy. Si crees que el acuerdo de gobernabilidad, es un acuerdo administrativo, no programático, en la Cámara de Diputados terminará por romperse por la disputa justamente entre las partes que firmaron este acuerdo, Frente Amplio y la Democracia Cristiana, el 71% cree que sí, que se va a terminar por romper, y el 29% cree lo contrario. Mire usted, vamos a dar el tiempo, señor director, ¿qué le parece? La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 19. A ver, ¿dónde está? Chum. ¿Cómo anduve? 19.3, no estuve tan mal, no estuve tan lejos. 19, está despejado en este momento en la región metropolitana. Para mañana y pasado se esperan máximas probables de 34, despejado mañana, por favor. Gorrito, bloqueador, porque el sol hace mucho daño. Despejado mañana viernes, máxima 34, el sábado despejado, máxima 30 grados. Revisemos lo que ocurrirá en otras regiones de nuestro país. Por venir región, esto es región de la Antártica, de Magallanes y la Antártica chilena, máxima 16, nublado en el extremo sur de nuestro país, y en Iquique, Tarapacá, máxima 25, estará nublado. Ahí tiene los pronósticos del tiempo para 2 zonas bastante distantes, extremas en nuestro país. Y escuchamos de fondo a Pink Floyd, que en un día como hoy, en 1973, salían de los conocidos estudios de Abbey Road, en Londres, con la satisfacción de haber terminado su 8º disco en el estudio, The Dark Side of the Moon. El disco más exitoso de estos británicos, probablemente. Es un álbum de rock progresivo que tuvo tal impacto en su momento, y probablemente hasta el día de hoy tenga cierto impacto en el mundo de la música, entre los expertos y entre el público, y en el mercado en su momento, que se mantuvo durante 937 semanas. Son 19 años en los primeros lugares de los rankings del mundo, ganando absolutamente un récord con esto de permanencia en esta categoría. Además, con más de 45 millones de copias vendidas, es el tercer disco más vendido de toda la historia, fíjese usted. Bueno, es un nombre con tradición y con peso, solo superado por Back in Black de AC/DC y Thriller de Michael Jackson. Con Money de El lado oscuro de la luna cerramos esta Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.